Hola, bienvenidos al Círculo Azul de la Salud de Ixo Medical, doctores y doctoras. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a tratar un tema médico, como siempre, pero además unido a uno de los grandes placeres de la vida, el vino. El título del programa del día de hoy, que tengo como siempre el gusto de coordinar para ustedes, es el vino y la salud. Hemos invitado a un gran amigo mío, un gran médico que además disfruta de los grandes placeres de la vida, ¿sí? Y dentro de ellos es un muy buen sommelier y un muy buen comelón. Sabe de los sabores, los aromas y las combinaciones de ellos. Le gusta. Es un gran médico internista de muchos años de participación en la actividad médica y es el doctor Julián Espinosa, a quien le doy la bienvenida y le agradezco su presencia y participación aquí con nosotros. Ya hemos tenido el gusto de tenerlo aquí. Y bueno, pues yo, como siempre, Francisco Higuera Ramírez, coordinaré el programa que espero que sea en este año uno de los grandes éxitos, el vino y la salud. Sean ustedes, como siempre, bienvenidos. Y empezamos, doctor Espinosa. ¿Cómo podríamos decirle al público por qué nos gusta el vino? De parte de usted. Primero quiero agradecerle, doctor Higuera, esta invitación a esta plática que es pues muy interesante, la verdad, aunque quiero aclarar que la cultura, la ciencia del vino es enorme. Sí. Y que pues aquí estamos, usted y yo, nada más como simples aficionados a la cultura del vino. Nada que ver con los enólogos, los sommeliers, que son otra cosa. Nosotros nos aficionamos dentro de lo que nos permite nuestra profesión a conocer algo sobre el vino. Pero nada más hasta ahí. Así es que probablemente queden muchas dudas que no podamos contestar. Pero para esto hay mucha información en internet, hay muchísimos libros, mucha literatura en relación a toda esta ciencia que es enorme, la del vino. Enorme. Sí. Pero además deliciosa. Claro, por deliciosa. supuesto. Y bueno, dicen que los buenos sommeliers la hicieron probándolo y escupiéndolo. Nosotros lo hemos logrado poco a poco. Tomando. Y bueno, desafortunadamente no puede ser diario, ¿no, doctor Espinosa? No puede ser diario y con cada alimento, pero siempre hemos disfrutado de esta agradable combinación. Claro. Que es para el paladar una verdadera riqueza el poderlo lograr. Pues, una pregunta, ¿por qué ha sido el vino tan ricamente estudiado durante la historia de la humanidad? Pues yo creo que esto ha sido justamente por las características que tiene el vino, tanto en sabor como en los efectos que produce, porque también es muy importante. Se habla que desde la antigua Babilonia, en algunas culturas ya de China, de Egipto, se encontraron muchas vasijas con residuos de vino. En aquel entonces los agricultores que guardaban sus productos tanto de uva, de arroz, de maíz, de todo eso, pues vieron que espontáneamente, porque la fermentación es algo espontánea que sucede en el vino. En la fermentación de la uva pues generaba una bebida que era para ellos muy refrescante y que además les condicionaba un excelente estado de ánimo. Entonces desde ahí empezó a notarse que el vino pues era una bebida que posteriormente, después en Egipto, en Roma, en Grecia, se convirtió inclusive en una divinidad. Acuérdense que los griegos, Dionisio es el dios del vino, en Roma el Baco es el dios del vino, y se utilizó desde entonces el vino para muchas situaciones, tanto religiosas, sagradas, festividades, tanto de nobles como en las tabernas, en los plebeyos. Entonces, por todo ello, pues el vino ha venido cada vez incrementando su promoción, su gusto por tomarlo. Eso es, ha acompañado el desarrollo de la humanidad, digámoslo.
¿sí? Desde tiempos, pues, estaban tocando tiempos de hace aproximadamente 5,000 años antes de la época de Cristo, mi estimado doctor, y definitivamente esa es la importancia, como algo que fue tan natural y tan espontáneo su descubrimiento ha ido evolucionando, ¿verdad?, en el transcurso de esto. Pero, doctor Espinosa, estamos tocando un punto que es aquí muy importante, la salud. La salud, que es uno de los elementos que llama la atención y que ha sido pues propuesto de hace unos 30, 40 años hacia atrás, y a partir de ello es donde conocemos el espíritu sanitario, beneficioso del vino. ¿Cómo se ha ido desarrollando este conocimiento? Bueno, pues ya lo dijo, ya tiene mucho tiempo que algunos estudios, o a lo mejor por observación también muy práctica, se empezó a notar que los grandes bebedores de vino aparentemente tenían un mejor estilo de vida y tenían menos complicaciones de enfermedades. Entonces empezaron a aparecer muchos estudios, primero obviamente a estudiar el vino, los componentes del vino, el cual se dice tiene más de 1,000 componentes el vino. Ajá. Entonces dentro de ellos, la gran mayoría son de utilidad para la salud y sobre todo, por supuesto, destacan los famosos fenoles o polifenoles, dentro de los cuales se encuentran dos, los más importantes, los más conocidos, que es el resveratrol y los flavonoides. Este resveratrol, que es una filoxina, se ha visto que tiene la capacidad de antioxidante, es decir, evitar que se acelere la muerte celular y que proteja de muchas enfermedades. Dentro de ellas, pues se ha descrito, disminuye la formación de coágulos dentro de los vasos, disminuye el colesterol malo, las LDL, que nosotros, como nosotros la conocemos, lipoproteínas de baja densidad, que es el colesterol malo, aumenta supuestamente las lipoproteínas de alta densidad, que es el colesterol bueno, y produce un efecto antioxidante que es benéfico para la salud. Esto traduce pues menor posibilidad probablemente de infartos, de trombosis y de muchas otras enfermedades. Podríamos decir que dentro de las enfermedades que se describen, pues son obviamente disminución de los eventos vasculares por trombosis, por infartos, se ha visto que disminuye la posibilidad de la artritis, se ha visto que disminuye también la posibilidad de cáncer en algunos animales. Se ha visto que está muy relacionado a las endorfinas, unas sustancias que tienen que ver con la alegría, con el bienestar, con la felicidad. Entonces dice que la gente que toma vino puede tener posibilidades de una mejor vida o ser más feliz. Ser más feliz. Más feliz. Y muchas otras propiedades que se le han encontrado al vino. Obviamente, hay que reconocer que estos estudios, muchos se han hecho en animales. Muchos se han hecho en animales, pero pues se han visto también que en algunos humanos se ejercen algunas de estas acciones. Eso es. Doctor Espinosa, todo mundo habla del alcohol como algo genérico, Yo me acuerdo hace algunos años que estábamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estaba en la unidad de investigación un doctor Zorrilla, a quien me pido disculpas por no acordarme su nombre, un gran investigador. Y estaba tomando uno de nuestros compañeros haciendo la maestría en ciencias. Y empezábamos a oír esto, estoy hablándole de los años después del sismo del 85, serían 88, 90, por allá. Y bueno, él estaba investigando otras bebidas de carácter alcohólico con diferentes gradaciones, que es la pregunta que yo le voy a hacer, y que al parecer tenían el mismo
obtenían un efecto, no el mismo, perdón. Aquí pido una disculpa al doctor Espinosa y al auditorio, que tenían un efecto benéfico, por ejemplo, el tequila, la cerveza. Y bueno, efectivamente hay alguna relación entre estas bebidas y la salud. No, que yo sepa, no, lo que yo he leído es que no se ha comprobado que ninguna otra bebida tenga esa cualidad o ese beneficio para la salud como lo tiene el vino tinto. Inclusive el vino blanco, pues se ha dicho que es mucho menor en su capacidad de generar estos beneficios que el vino tinto. Pero popularmente es muy común que se diga, ¿no? Hasta hay dichos, acuérdense, populares, que para todo mal mezcal y para todo bien también. También. Y que el tequila, que es relajante, y que el ron, y que todo eso. Pero hasta ahorita no ha habido algún artículo serio en la medicina que demuestre que estas bebidas tengan el beneficio que tiene el vino tinto. Eso es comparativamente al vino. Es muy interesante porque ya ve que dentro de todo este proceso que vivimos de comercialización, etcétera, etcétera, pues tómate una cerveza, una cerveza. Porque si te tomas dos, ya se acabó. ¿Sí? Tómate un tequilita o se te bajó la presión, tómate un coñaquito. Si se te sube la presión, tómate un whisky. Sí. Y entonces, pues uno anda normalmente tratando de buscar el equilibrio, ¿verdad? De la presión, nada más. Y entonces toma uno de esto, al fin dice uno, siempre tiene ese pretexto, una nada más. Pero ya vemos que el doctor Espinosa nos está poniendo el sitio de esa idea que tenemos los seres humanos de una. Y esto ha sido, pues, mal informado. El vino sí. El vino se ha comprobado que sí. ¿Verdad? Y, doctor, ¿cuáles son particularmente desde el punto de vista, digamos, de metabólico? ¿Por qué puede tener esos efectos benéficos el alcohol, la copa de vino? La copa de vino. Vuelvo a comentar, a repetir, el vino, la uva, el ollejo de la uva, la cáscara de la uva, junto con la semilla o las pepitas de la uva, tienen esa capacidad o tienen estos componentes que llamamos polifenoles, que son el resveratrol y los flavonoides. Y estos son los que tienen la acción contra lo que ya acabamos de decir, de estas enfermedades. Ninguna otra bebida tiene estas características. Ahora, ¿de dónde sale esto? Pues de la fermentación. Por eso el vino tinto, por ejemplo, que se fermenta más o se deja más tiempo que el blanco, por eso tiene más cantidad de resveratrol. Se deja más tiempo. Y la uva parece que tiene más contenido en su cáscara y en sus semillas que la uva blanca. Ninguno de las otras bebidas tiene estas características. Estas propiedades. Y bueno, no solamente, me imagino, científicamente se ha comprobado este beneficio en la salud, sino además socialmente sí se ha visto que algunas poblaciones tengan mayor sobrevida y mayor calidad de vida, no sobrevida, sino expectativas de vida, ¿no? La verdad, soy honesto, no recuerdo haber visto algún artículo que mencione algún tipo de cultura o alguna población en especial que consume vinos y que tenga mayor promedio de vida. Si recordamos, los países que más toman vino, y en ese orden, Italia en primerísimo lugar, ajá, Francia, España, Estados Unidos, que cada vez va siendo más, mejorando. Aquí en nuestro continente, Argentina, Chile, Australia, todos ellos, Alemania, el vino blanco, pues todos ellos no conozco que hay algún estudio donde se ha visto que tienen mayor promedio de vida. Pero sí se ha visto, inclusive se ha comentado
que el vino puede estimular una proteína, que es la proteína que produce mayor tiempo o mayor sobrevida a las células en algunos animales. Ajá. Y se ha visto que esto puede ser también para el hombre o para el humano. Para el humano. Estas condiciones, yo me acuerdo que antes, pues en nuestro país, tomándolo como un punto de partida, nuestro promedio de vida eran 64 años, 74 años, llegamos con todas las condiciones de mejora que hubo en el país y pues incluso nuestra expectativa era de 84, cuando ya algunos países europeos estaban prácticamente en ese sentido, España, Francia, Italia, Hungría andaba por ese, llegando hasta los 90 como expectativa. Y bueno, se ha visto un buen número de personas en estos países que tienen hasta 100 años o más. Y bueno, ellos no sé si tomaran vino o no, pero lo que sí son países en donde la vitivinicultura es muy fuerte, muy poderosa, más que las bebidas destiladas. Claro. Entonces, eso es lo que orillaba a la pregunta, nada más. Pero sí tiene usted razón, no hay nada que oriente, no. Si no empezaríamos a tomar vino. Claro, desde hoy en la tarde. Otra cosa que hay que considerar que, bueno, no solo es el vino, es el estilo de vida. También, sí, los factores genéticos, el tipo de dieta, el trabajo, o sea, son muchas cosas que intervienen en el nivel o el promedio de vida que cada población va a desarrollar. Pero lo que sí sabemos es que el vino probablemente, hay algunos estudios que sí establecen que probablemente la gente que toma vino pueda durar un tiempo más o unos años más. Eso es. Doctor Espinosa, y bueno, tocó usted ahorita un tema que me parece realmente importante, la relación entre la comida y el vino. Ahora, toda la comida mejora con el vino. ¿O hay cierta comida que, a pesar del vino, sigue siendo, bueno, a mí no me gusta lo dañino, pero sí es un poquito más difícil Mire, se dice que sí. Se dice que el vino o la comida, si se acompaña con el vino, es mucho más placentera, mucho más agradable. Lo único que hay que hacer es buscar el tipo de comida que se conjunta o que se lleve con el tipo de vino, lo que le llaman el maridaje. Ajá. Que haya una asociación adecuada. Por eso de ahí viene la palabra maridaje, de matrimonio, casi que se llevan bien, aunque no todos los matrimonios se llevan bien. ¿Verdad? Están en buenas condiciones, me deciste. Entonces los sommeliers mencionan que sí, para cada comida puede caber un tipo de vino. Esto ya implica un conocimiento mucho más avanzado, doctor Higuera. Claro. Pero hay algunos aspectos, por ejemplo, se dice que para una carne pues hay que tomar un vino con una uva potente, como es el Cabernet Sauvignon, ¿sí? Que para una comida más ligera hay que tomar un vino más suave, un Merlot, un Malbec, en fin, que pueden combinar mucho mejor con ellos. Todo esto es un conocimiento muy amplio que requiere de muchos años de práctica, de estudio, para que pueda uno... Yo lo que recomiendo, porque la verdad es que uno no tiene esa capacidad, pero si uno no tiene esa capacidad, en los restaurantes hay sommeliers, y uno le puede pedir al sommelier que si se le antoja un platillo determinado, le recomiende un vino para ese tipo. Para ese tipo. Sí, porque saberlo uno... Muy difícil. Realmente me imagino que es un tema que vamos a tocar en unos minutos, pero muy costoso. Sí, aprender a tomar el vino no es nada más aprender a paladearlo. Hay que también invertirle. Claro. Para que ir constantemente a probarse una de los... Me imagino que hoy debe haber unas 100,000 y pico de marcas diferentes. Pero bueno, en este sentido sí es importante tomar en consideración. La pregunta iba dirigida más en este sentido. Por ejemplo, la carne, si yo me lo tomara con un vino
un gran pedazo de bistec con un vino que tuviera una cepa X, no de Cabernet Sauvignon como nos recomienda el doctor Espinosa, pues ese vino, ese beneficio sobre el trozo de carne no va a ser lo mismo. No va a tener las condiciones suficientes para poder metabolizar a través de sus bioflavonoides, que son menos o más. Así es. Sí, o tal vez generalmente son mucho menos. Mucho menos. ¿Verdad? Mucho menos. Doctor, bueno. Si me permite, por igual hacer favor, un claro. Esto también depende de cada persona, doctor. No sé si le ha pasado que hemos tomado un vino porque nos ha recomendado un sommelier en alguna reunión y ya a alguien le pareció que simple y sencillamente no se llevaba con la comida. Ajá. Pidió otro y se llevó mucho mejor, aunque los cánones digan que no es lo que se debe combinar. Pero eso ya es una cosa personal de cada quien. Y otra cosa que vale la pena comentar es que dicen que la naturaleza es muy sabia y habitualmente donde se da una uva se lleva bien con la comida de esa región. Entonces puede ser que por ahí también se pueda seleccionar un tipo de vino para una comida. Hace muchos años, lo que usted dice es tan cierto, que hace muchos años decían que la comida mexicana era una de las condiciones más difíciles para poder hacer un maridaje, como usted le llamó hace unos momentos. Y la verdad es que ahora hay una gran recomendación de comida mexicana, muy típica, muy clásica, muy sápida, de muchos sabores, muchos aromas, que están recomendados, y tomar una copa de ciertos vinos, incluso de producción nacional, de excelente calidad, para ello. Eso es muy cierto, pero también depende mucho del gusto del participante. Si uno es un mal tragón de mole, sí, cualquier cosa le va a saber mal. Claro. Si uno es un buen probador de tacos de canasta, esperemos encontrar algún día en estos chicos de la bicicleta unos de canasta de chicharrón con una copita de un buen merlot. Y cada vez van haciéndose más variedad de uvas y más combinaciones. Ahorita los vinos con policepas pues pueden tener otro tipo de sabor y probablemente en el futuro ya tengamos varios vinos que sirven muy bien con la comida mexicana que nosotros estamos acostumbrados. Exactamente. Eso es muy importante. Y realmente entremos nuevamente al terreno de la medicina. La digestión, ¿sí? No sé si usted esté de acuerdo, pero comerse una buena comida mexicana, no le pongamos ahorita ni nombre ni ingredientes. Vamos a ponerle una muy buena comida mexicana, de esas que se nos antoja con solo imaginarla. Y pongámosle, pues, un vino X, ¿sí? Tal vez, ¿cómo sería nuestra digestión? Yo creo que, por supuesto que los vinos o el alcohol en general, muchas bebidas alcohólicas, pues uno de los objetivos es mejorar la digestión. Sí. Por ejemplo, ahorita que mencionaba esto, a lo mejor me atrevo a pensar, el mole, las carnitas, pues a lo mejor se recomiendan con un vino fuerte, también un Cabernet, uno que sea potente, que pueda combinar con ellos, porque si pide un vino dulce, pues lo va a opacar la comida, el tipo de comida. Pero yo creo que sí, yo creo que uno puede encontrar un vino para cada comida y dependerá del gusto de cada quien. De cada quien. Si lo sigue consumiendo de esa manera. Doctor Espinosa, ¿recomendaría a nuestros médicos que ellos recomienden vino en las comidas? ¿Cuánto de ese vino en las comidas? Y si es diario o tiene una temporalidad, algunos espacios en donde no puede uno tomar.
Sí, mire, lo ideal es que uno recomiende, de hecho yo recomendaba una copa o 2 copas de vino, como dice la literatura, a las personas que les gusta tomar en la comida. Por supuesto que es muy recomendable. Aquí el problema, doctor Higuera, es que el vino es una bebida cara. Y es una bebida en que, por ejemplo, nuestra población no está acostumbrada, es muy poca el sector de nuestra población que está acostumbrada a tomar vino. Entonces, muchos de los pacientes cuando regresaron me decían, no, doctor, es que es muy caro el vino y lo que me cuesta un vino, con eso me compro una caja de cervezas o una botella de brandy que la uso para toda la semana, me alcanza para toda la semana. Entonces, ese es un problema difícil, la verdad, porque sí es cierto, hay que reconocer, el vino es una bebida muy útil, muy sabrosa, muy agradable, que hay que aprenderlo a tomar. Eso porque es. uno, por lo menos no sé si a usted le pasó, pero seguramente a muchos les pasó. La primera vez que me dieron una copa de vino no me gustó. Entonces hay que aprender a leer, a probarlo, a saborearlo, a degustarlo, para que se vaya uno acostumbrando a eso. Las otras bebidas que se toman en México son dulces, son más dulces, y entonces es más fácil acostumbrarse a ellas. Entonces depende también de muchas de esas cosas, doctor. La economía es importante. La economía es importante. Y bueno, como siempre, el tiempo se nos viene encima, siempre que vamos a entrar en cosas más agradables. Y esto de la comida y el vino, doctor, es un maridaje inseparable, ¿verdad? Así es de que, bueno, pues lo hemos escuchado al doctor Espinosa, nos ha dado las razones científicas, médicas por las cuales hay que tratar de tomarnos una copita de vino con los alimentos. Hay que medir nuestras posibilidades. Algún día quedó en el aire la pregunta de lo caro y lo bueno y lo barato, lo bueno y lo caro, pero la contestaremos un día de estos que volvemos a tener el gusto de tener al doctor Espinosa. Y mientras tanto, precio que algún día y mientras tanto le vamos a abrir, ¿sí?, la botella para podernos por lo menos no acompañar con una buena comida, pero sí mejorar la sequedad de la garganta. Muchísimas gracias al auditorio, doctoras, doctores, bienvenidos. Sean ustedes felices este fin de semana. No olviden tomarse una copita de vino. Y bueno, pues entonces nos vemos en unos próximos días. Muchísimas gracias por su atención.